buenas noches, reciban un cordial saludo de quien les habla, su amigo Carlos Sánchez. En esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la lógica matemática y lo que es el teorema de Pitágoras. Antes que nada, debemos saber qué es lo que es la lógica matemática. Esta es una ciencia auxiliar de lo que es la matemática o la rama de la matemática. Pues bien, esta nos ayuda a comprenderla y razonarla de manera diferente mediante una manera lógica. ¿Sí? Entonces, para iniciar los estudios de la lógica es necesario analizar oraciones particulares en las cuales nosotros podemos decirlas que estas son verdaderas o pueden ser falsas, en las cuales nosotros nos vamos a dar el nombre de lo que son preposiciones. A continuación vamos a ver lo que es una tautología. Esta en sí es una que está asociada a lo que es al ámbito de la lógica matemática. Una tautología es una fórmula de un sistema que resulta ser verdadera para cada interpretación. En otras palabras, se trata de una expresión lógica que es verdadera para todos los posibles valores que nosotros la vamos a dar a los diferentes componentes atómicos. Para saber si esta fórmula es una tautología, nosotros debemos construir una tabla de verdad, ¿sí? En la cual nosotros vamos a saber si ésta cumple o no cumple los requisitos del lenguaje habitual o del lenguaje que nosotros estamos considerando como una lógica. Por ejemplo, hablemos de una oración. Puedo confirmar que el acusado es culpable, ya que vi el asesinato con mis propios ojos. Entonces, aquí nos está confirmando un tipo de oración en la cual nosotros podemos tener una tautología. Asimismo, vamos a hablar de lo que son las contradicciones, ¿sí? Debemos saber qué es una contradicción, en la cual una contradicción ocurre cuando un argumento contiene elementos que son opuestos o que se contraponen a lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, puedo decir, Juan es mi padre, pero no es mi padre. ¿Sí? La palabra contradicción, esta ya viene del término latín contradictorio. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué será contradicción en lógica matemática? Una contradicción es una incompatibilidad entre dos o más preposiciones. ¿Sí? De igual manera, nosotros para realizar una contradicción tenemos que realizar una tabla de verdad, como la que tenemos en el siguiente ejemplo. Asimismo, hablemos ahora de contingencia. ¿Qué será una contingencia? Es aquella fórmula cuyo valor de verdad o falsedad va a depender de una valoración de los símbolos de las proporcionales que las contienen. Entonces, en una expresión lógica que no sea ni tautología ni contradicción, esta se va a denominar contingencia. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestra tabla de verdad es una contingencia? Entonces, si la tabla de verdad es una proposición, esta de aquí es siempre verdadera independientemente de la verdad o de la falsedad de las proposiciones simples, entonces la expresión va a ser una tautología. Pero si la tabla de verdad es siempre falsa, será una contradicción. Ahora bien, si esta es verdadera y falsa, la proposición va a ser una contingencia. ¿Qué quiere decir? Que estas fórmulas cuyo valor de verdad o de falsedad siempre va a depender de la valoración de los símbolos proporcionales que éstas las contienen. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué será nuestro teorema de Pitágoras? En sí, nosotros vamos a trabajar con lo que son los triángulos, ¿sí?
Entonces, este teorema de Pitágoras nos va a permitir relacionar lo que son los lados de un triángulo, rectángulo o cualquier tipo de triángulo. Por lo que es de enorme utilidad cuando nosotros conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercer lado. También nos sirve para comprobar los lados conocidos, ¿sí? Y de igual manera, ya que si un triángulo rectángulo tiene sus tres lados conocidos, nosotros también vamos a poder determinar cualquier tipo de lado que nosotros queramos conocer. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres lados, por ejemplo, mide 90 grados, es decir, un ángulo recto. Entonces, si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros lados puede serlo, pues deben sumar entre los tres 180 grados. Ahora bien, la fórmula para calcular lo que es el teorema de Pitágoras o para calcular un lado de nuestro triángulo, podemos decir que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Ahora bien, vamos a calcular un ejemplo de lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos a calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyo lado mide 3 centímetros y el otro 4 centímetros. Aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, despejando nuestra fórmula, queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces nosotros reemplazamos los valores de nuestros lados ya conocidos y despejando, realizando la problemática, tenemos la respuesta como 5 centímetros, que ha sido la hipotenusa. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias.